Quizá para mañana sea tarde. Ya lo all my dreams. Perdóname. Sí. Estéreo Sur 91.3. La estación musical del año. Amigos y amigas televidentes, muy buenos días. En el set principal del Sol de la Noticia tenemos ya la presencia muy grata, muy distinguida de la abogada Abeli Lozano de Anduray. Ella es abogada de profesión, además es empresaria y productora en el rubro del café, es miembro activa del Comité Central del Partido Nacional y candidata a diputada por el departamento de Francisco Morazán. Abogada, bienvenida. El licenciado Fiallos conduce a continuación la entrevista. Qué gusto saludarla, abogada. Ya queríamos tenerla acá en el programa. Gracias por venir. Es un honor. Muchísimas gracias, Alan. La bendición de Dios esté sobre el pueblo hondureño, sobre cada hogar, sobre cada mujer, sobre cada niño. Qué bueno que nos ilumine y nos dé sabiduría hoy para que podamos hablar y dejar un mensaje positivo en la población. Así que agradecida con esta casa, con esta empresa que nos da este espacio de que podamos hablar de todos los temas posibles el día de hoy. Gracias, y yo sé que ven en esa disposición de poder platicar con nosotros sin ningún problema. Abogada, ¿dónde nació? Nací en un lugar precioso que yo creo que todos deberían aspirar a conocer y que no lo buscan en el mapa del Distrito Central. No es muy conocido, yo diría que es un lugar virgen. Es una aldea del Distrito Central y se llama Cantoral. Es un lugar, como yo le digo, virgen. Allí solo viven sus habitantes, los que han nacido allí, y una tierra productora de cuestiones agrícolas, se dedica a la agricultura. Y no hay deforestación, todavía se mantiene la fauna, se mantiene la flora, es algo precioso. Yo cada vez que hablo de este lugar le digo, conozcan, no solamente quieran conocer a Estados Unidos, verán la belleza que es el lugar donde esta mujer nació. Y pues hija de campesinos y nacimos en ese lugar y conocemos mucho de qué es todo lo que es el tema de tierra. ¿A dónde queda Cantoral? Ve que le digo, tampoco usted, esto queda carretera Olancho. Carretera Olancho, usted se desvía, no sé hasta dónde conocerá usted, está la aldea Las Flores, está la aldea Riondo, Monterredondo. Ok, entonces un poquito antes de llegar a lo que es el Llano y la Mapa, o lo que es tal vez la Cañada que le dicen, hay un desvío a la entrada de esta aldea que se llama Cantoral. Es un buen tramo, ¿verdad? Pero ahora la carretera, gracias a Dios, es preciosa y se puede entrar. Cuando yo nací en ese lugar, los carros no existían. Y la carretera no existía. Lo único que existían eran los carros marca 4 patas, o sea, caballos. Y así teníamos que trasladarnos, ¿verdad? Pero yo tuve la dicha, pues, como le digo, sí, agradecida con Dios por el lugar que me dio donde nacer, pero muy pequeña fui trasladada a Tegucigalpa por las cosas de estudio. Pero no está tan largo, está a hora y media de aquí. Así que un día usted está invitado, yo lo puedo llevar a ese lugar maravilloso. Ya entran los carros. Ya entran los carros, usted no tiene que irse en el de 4 patas. Ok, ¿y cómo fue su niñez? ¿Cómo coordina eso, por favor? ¿Cómo se desarrolló ese interín de su niñez? Bueno, mire, no puedo decir que ni fácil ni difícil. Es como un término medio. Luego que nací en esta aldea de Cantoral, mis padres deciden venirse a Tegucigalpa por el bienestar precisamente de sus hijos, ¿verdad? Y mis padres, ambos campesinos, ninguno de ellos es profesional, solo que tengo unos padres maravillosos en cuanto a su formación de mujer, de hombre, con un deseo de superación enorme. Y mis padres se vienen a vivir a Tegucigalpa. Obviamente personas buscando una mejor vida, no son de recursos altos y se vienen a vivir a la colonia 3 de Mayo. Mire. Ok, del Cantoral a del Cantoral pasa a la 3 de Mayo, correcto. Y entonces allí pues yo paso
toda mi infancia. Yo voy a la escuela Rafael Pineda Ponce, ahí estudio. Mi padre siempre luchando en la vida de Tegucigalpa sin despegarse de lo que es el área del campo, la agricultura, y sobre todo lo que más ha incursionado mi papá es en la producción de café. Entonces tenía su trabajo en Tegucigalpa y su trabajo en el área también de tierra, la agrícola. Y pues mi vida con mis hermanos yendo a la escuela. ¿Cuántos hermanos? Somos 5. Yo soy la segunda de 5. Okay. Mi hermano mayor y después sigo yo. Entonces, los 5 hermanos, cuando tocaba ya lo que es la producción de café, mientras algunos muchachos, pues hijos de padre y madre, tenían la oportunidad de salir de vacaciones e irse para Islas de la Bahía, e irse para Miami, pues está su servidora, la agarraban porque eran cortas de café y a cortar café. Entonces nos llevaba de la escuela, pasábamos, si yo salía un 10 de noviembre de la escuela Rafael Pineda Ponce, el 11 de noviembre yo ya estaba en la producción de café, en la finca de café, y era haciendo el trabajo como cualquier empleado, no era la que mandaba en la finca de café, era a recoger el café, a cortar el café, a llevar los sacos a los corteros, a ver que algunos no tuvieran un problema, y andando todo metida haciendo el trabajo manual. Yo le puedo hablar mucho de lo que es la producción del café, desde el momento que se planta la semillita hasta que se lleva a una exportadora. O sea, ¿le tocó hacer todo ese proceso? Todo el proceso. Todo, lo conozco completamente todo. Dentro de los 5 hermanos somos dos mujeres. Mi padre, con esa cultura de hombre, de trabajador en el campo, siempre decía, cuando le preguntaban, ¿y cuántos hijos tiene? Entonces decía, tengo 5 machitos. O sea, no estaba considerando ni a mi hermana ni a mí dentro de las mujeres, porque nos echaba al campo igualito que a los varones, y no hubo diferencia. Y obviamente también nos enseñó cosas propias del campo. Nos enseñó a montar a caballo, muy bien, a cargar un caballo con cargas, con arriates, para que la carga no se nos cayera. Nos usó a enseñar armas también, por supuesto, y todo lo que es la vida del campo. Y hasta el día de hoy, yo sigo conociendo totalmente el campo y me encanta, Alan. Aunque usted me vea de faldita, de taconcitos, nada que ver con lo que yo hago en el campo. ¿Las manos? Las manos. No, las manos están... Bueno, pero no son ni uñas largas ni pintadas porque no me gustan, porque siempre tengo que andármelas quitando, entonces mejor prefiero no pintármelas. ¿No lo obsesiona eso? No me obsesiona. ¿No le quita el sueño? No me quita el sueño. Manicure. Creo que una mujer vale por lo que es y no por lo que lleva encima. Así que no me obsesiona ni el salón, ni estar pendiente de eso. Es más, cuando me dicen que yo aparento menos edad de la que tengo, yo le digo, bendición de Dios, porque no vivo pendiente ni de cremas, ni de salones, ni de revistas. Yo soy lo que soy y vivo de la bendición de Dios. Hay mujeres que se mueren sin eso, se obsesionan. No son nada si no andan a un pedicure, no van al salón, etcétera. Para nada. Primero es que yo tengo prioridades en mi vida. Y mis prioridades son, después de Dios, obviamente mi familia, mi país, mi partido. Y esas cosas, pues si bien es cierto, tengo que andar presentable, ¿verdad? Pero tampoco no es que nadie me va a andar revisando mis uñas si las ando pintadas y si me hice un pedicure y si ando las uñas pintadas, largas, cortas. Yo creo que eso no tiene nada que ver en la vida. Es una cuestión integral de uno. Interesante. Si he escuchado a otras personas de que se mueren si no andan pedicure. No, yo para nada. ¿Será que se ven feas si no pero entonces eso hay que revisar qué es lo que está pasando en la persona. Es mental, ¿verdad? Es mental. Esa es una falta. O limitante. Una limitante también, y pues ha de carecer de algo, ¿verdad? Quien tenga inseguridad en su vida por no andar pues un tipo de peinado, un tipo de ropa, baja autoestima, eso sería. Ok, bueno, retomando, ¿cuánto tiempo le tocó entonces ese espacio de tener que ir a cortar café? ¿Hasta qué edad usted dijo, bueno, voy a dedicarme a estudiar? Pues mire, Alan, voy a confesar algo que nunca he confesado. Me rebelé a los 17 años. ¿Qué es revelar? ¿Qué hizo? Bueno, a los 17 años yo termino mi secundaria. En el instituto no, ya paso, entonces yo estudié mi secundaria, los 3 años de ciclo los hice en el Instituto Abelardo de Refortín. Okay. Y mi secundaria me gradué de perito mercantil en el Instituto Central Vicente Cáceres. ¿En el Abelardo qué taller sacó? Saqué corte y confección. Corte y confección. ¿Usted estuvo en el Abelardo? No, ya ves. Sí, pero porque lo conoce, porque es un instituto técnico donde nos hacían ir
todo el día. Llevábamos por la mañana los talleres y por la tarde las clases. Entonces yo creo que ahí fue donde yo nunca tuve la oportunidad de engordar. Engordar así, que se pueda ver, ¿verdad? Porque era un tiempo totalmente corrido y a mí no me gustaba comer hasta que llegaba a mi casa, porque me gustaba la comida de mi mamá. ¿Era gabacha café o gabacha azul? Gabacha café. Okay. Estuve en el Abelardo. Sí, estuve un año. Sí. ¿Y qué taller llevaba? No, yo no. Lo que pasa es que como solo estuve un año, era en el interín que uno tenía que seleccionar, pero ya después yo decía, bueno, es que uno también sabe. Y dice, no, pero yo no soy bueno para esto, yo soy bueno acá, dije yo. Sí. Mi herramienta es acá, entonces yo soy un poco más intelectual. Bueno, pero para cursar el ciclo por algo tenía que pasar, ¿verdad? Sí, no, pero era electricidad lo que me gustaba. Electricidad, imagínense. sí. Pero después me di cuenta que se me quemaba el calentador, no pasaba. Tenía que aprender. Sí. Pero hablando del Instituto Abelardo Fortín, uno de los colegios más lindos que yo he conocido, Sí. un instituto que bueno, que cuando yo estudiaba en ese instituto decían, esta tiene pisto, porque estudia en un instituto privado. No se daban cuenta que era público, solo que tenía un nivel de alumnado seleccionado, ¿verdad? Y bastante estricto. Yo no sé si hoy siga siendo el mismo el instituto, ¿verdad? Pero era realmente una belleza en ese tiempo que yo estudiaba. Ok, entonces se revela usted. A los 17 años, porque termino mi secundaria, porque hasta los 17 mi papá me obliga a llevarme a la finca de café a cortar café. Allá nosotros teníamos que bajar desde la madrugada, Alan, y ella fuera como sea, si andaba con botas de hule, que andaba con burros, andaba con sandalias, lo que sea, en el lodo para irse a las fincas a cortar café tipo 4 de la mañana, bajo lo que fuera, bajo el sol, bajo el agua, bajo lo que fuera. O sea, ahí no hay tiempo de decir, hay garrapatas, hay monte, hay esto, yo le conozco todo eso. Así que había que salir a las 4 de la mañana de la casa para estar a tiempo en la finca y empezar a hacer la faena del día. Entonces, a los 17 años me logré graduar, un año antes de lo que se podría graduar un muchacho, que lo normal es a los 18, ¿verdad? Yo me gradué a los 17. Entonces, cuando me encuentro como envalentonada, cuando ya tengo un título de secundaria, que en aquel tiempo valía algo el título de secundaria. Hoy un título de secundaria solo es para seguir un mero trámite de llegar al doctorado o a la maestría, porque ya ni siquiera podemos quedarnos en universidad. Entonces yo le dije a mi padre, yo me gradué, yo creo que si me gradué es tiempo que trabaje. Entonces mi papá, un hombre tan serio, ¿verdad? Yo le digo envalentonada, podía pasar cualquier cosa, ¿verdad? Podía darme, como dicen, revés y derecho, y estaba bien hecho, porque nunca había sucedido eso, y más que mi papá venía de una familia pues con un nivel de educación familiar muy fuerte. Mi padre, yo recuerdo, mi abuelo murió hace 4 o 5 años, y mi padre seguía obedeciendo a mi abuelo como que si fuera un niño, y entonces ese era el ritmo que llevaba con nosotros. Pero yo, como le digo, envalentonada en ese tiempo, decido ya no ir a la finca, sino que quedarme. Pero mire lo que me pasó. Mi papá creía, bueno, esta no va a ser, no creo que logre hacerlo, pero la voy a dejar probar. Como se fueron para la finca, se llevaron hasta el último grano de sal que había en la casa. Yo no tenía ni comida, ni dinero. Mira el esfuerzo enorme. Pero yo dije, lo tengo que hacer, yo tengo que ver cómo busco trabajo lo más rápido posible, y voy a buscar trabajo, ya tengo un título. Y empecé a buscar trabajo y a repartir currículos por todo lado, y voy a hacerle promoción a una empresa aquí. Y en la primera empresa que me aceptaron, en esa empresa yo acepté trabajo. Y la primera empresa que me aceptó era una agencia de repuestos dependiente de la Toyota, Toyo Partes. Y en Toyo Partes no creía que me contrataron para que yo fuera dependiente o para que llevara la caja, era perito mercantil. Me dijeron, el único puesto que hay es el de conserje, y el de conserje tiene que hacer también a veces cuestiones de limpieza. Y yo le dije, démelo, no hay ningún problema, y lo acepté. Solo que era unas vacaciones de 3 meses de la persona que estaba ahí, y yo lo acepté. Mire, me volví muy querida por los compañeros de trabajo, por los clientes que llegaban ahí constantemente a comprar esos repuestos, talleres grandes, muy conocida. Y luego me decían, cuando te querrás ir de aquí, yo te voy a recomendar en tal lado.
vos sos perito, sos buena. Y luego que pasó, pues que estaba en eso, obviamente mi papá miró que ya no iba a abandonar, que ya estaba trabajando, y con mi primer sueldo compré lo que mi mamá siempre había querido más. Y mi mamá quería un juego de sala. Y yo siempre había escuchado a mi mamá que quería un juego de sala diferente, porque como mi papá venía de una cultura de un hombre de campo, eso como para mí es indispensable, no, o sea, no es prioridad dar las uñas para mi papá. Una silla de 4 palos, o sea, de palo, a una silla colchonada, igual, le daba lo mismo. Pero mi mamá sí quería cambiar los muebles. Entonces, con el primer sueldo, eso fue lo que hice, comprarle el juego de salas que quería mi mamá. Así que, bendecido el sueldo, creo, porque de ahí no he parado de trabajar en empresas. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Toyo Park? Solo los 3 meses, porque eran unas vacaciones. Luego yo busqué otro trabajo, luego fui a una ONG y trabajé en varias ONG. Ya le hacía de contador y me iba superando, pues entré a la universidad también, ¿verdad? Ya en el 92 entré a la universidad. ¿Y por qué estudió Derecho? Mire, desde muy niña siempre jugaba a que yo era la que impartía justicia. Yo agarraba a mis 5 hermanos, los ponía que se pelearan y yo era la juez que impartía la justicia. Entonces, cuando miraba un pleito, cuando era niña, entre varios niños, siempre averiguaba qué es lo que sucedía con esos niños, por qué estaban peleando. Y entonces los ponía que me dijeran la verdad cada uno de los niños. Bueno, que si este me quitó los confites, que eran míos, ¿y cómo adquiriste tus confites? Pues mi confite, mi papá me dio 50 centavos, ¿dónde los compraste? En la pulpería tal, vamos a la pulpería tal. Y yo preguntaba, ¿es cierto que fulanito compró confites? Sí, vino aquí, compró confites. Entonces le digo, ok, los confites te corresponden a ti. Entonces ahí supe que lo mío era aplicar justicia. Entonces me voy por la rama del derecho y es así como llego a la Universidad Autónoma, donde me convierto en abogada en orientación en derecho penal. Ok, qué interesante. Y cuénteme una cosa. En el caso del ejercicio del derecho, ¿dónde ha laborado? Bueno, primero, pues cuando nosotros egresamos de la universidad, casi siempre nos vamos a la calle. A litigar. A litigar, a ser un abogado de calle. Donde encuentra, no tiene bufete usted, su bufete son las gradas de la corte, su bufete es un café cuando mucho. Y yo adquirí, gracias a Dios, clientes haciendo mi práctica. ¿Por qué? Porque pues fui una estudiante muy diligente. Es que ahí es donde se forma el abogado. Ahí ¿verdad? es donde se forma. Es como el periodista, abogado que no ha estado, correcto, abogado, periodista, que no ha estado en la calle, no puede decir que es abogado ni periodista. Es que es fácil estar en una institución. No, eso es lo más rico. Todo es más fácil desde adentro. Está cómodamente, está con alguien que lo asiste, con alguien que le ayuda, bajo el techo, y realmente no sabe ni siquiera dónde presentar una demanda. Ir a la calle, ahí se forma. Ahí es donde se forma el verdadero abogado. Sí. No le puedo decir que estuve mucho tiempo en la calle trabajando, porque luego pasé pues a empresas privadas y luego ya entré también al sector público. Ok, ¿dónde conoce a Fernando Honduray usted? En política, teniendo 16 años. Ok, usted tenía 16 años. 16 años. ¿A dónde lo conoció? En la política, en la campaña, terminando la campaña del Rafael Leonardo Callejas. 90. 90 no, terminando. 89, 88. Creo que no. Él entra en el 90. Entra en el 90, entonces estaba finalizando, ya tiene que ser 94. Ya finalizando. A finales de la campaña de Osvaldo. Estábamos en la campaña de Osvaldo ya, iniciando la campaña de Osvaldo. ¿Y usted ya activaba por el partido? Ya activaba, sí, yo inicié a los 14 años a activar en el Partido Nacional, solo que desde mi colegio, mezclando las actividades, iban al colegio. El Partido Nacional siempre ha sido un partido muy activo. Y entonces yo recuerdo que el Partido Nacional llegó en una ocasión a un grupo donde estábamos los jóvenes y, mire, no recuerdo con certeza dónde era, si era escuela o si era, no recuerdo, pero sí yo recuerdo que sí me interesó, me gustó la cuestión de la campaña. Yo desde ahí me considero miembro activo del Partido Nacional desde que yo decidí a los 14 años incorporarme al partido y empecé a investigar qué era y me gustaba. Recuerdo que la coordinadora en la 3 de mayo había una cantidad de señoras que hoy son de la vieja guardia, a quienes les mando un saludo. Doña Eva Urraco. Doña Eva Urraco, pero Doña Eva Urraco aparece después. Antes de Doña Eva Urraco está Doña Celina Montes, la madre de la profesora Bessie Bonilla.
está don Juan Matamoros, ya falleció, está doña Ela, está doña Chila Ponce, está doña Bader. Toda esta gente era la gama de gente vieja del partido. Y otros personajes ahí como... ¿Qué le decían a este señor, hombre? Que sí, o por ahí, algo así, o... Que había uno emblemático ahí. A ver, no recuerdo que es... Tal vez... Un apodo en particular, pero Ajá. era uno de esos de la vieja guardia. ¿Ya murió? Ya murió. Sí. Estaba Bojor, que también ahí, estaba también Vaca, que ha sido presidente del patronato, que todavía están O sea, que trabajando. usted viene del Cañón Azul. Del Cañón Azul, es correcto. Okay. De ahí venimos. Entonces, 17 años. Ok, lo conoce porque Fernando ya tenía una trayectoria de... Una trayectoria bárbara, ya estaba, no había tenido cargos de elección popular cuando yo lo conocí, pero ya en la campaña de Osvaldo, ya él era candidato a diputado, ya en la segundo año, creo, de la campaña de Osvaldo, ya era candidato a diputado. Yo ya estaba más empapada de la política, ya tenía obviamente más años y ya estaba dentro del engranaje de la juventud del partido. Pasé por toda la juventud del partido, estuve con la juventud de Comayagüela, había una estructura fuerte de lo que es el Distrito Central y yo era la secretaria de esa comisión de juventud del Distrito Central, que estaba integrada en aquel tiempo. Renan Inestrosa era el de la Nacional, Juan Carlos Ramos era el de Tegucigalpa y Reinaldo Rodríguez era el de el distrito y Martín Rendón era el de Comayagüela. Todos conformaban el gran grupo, entonces unidos, y yo era la secretaria de ese grupo. Entonces iba escalando. Pero antes de eso yo también estaba trabajando en el área de protocolo del Partido Nacional, que lo dirigía en la campaña de Osvaldo la abogada Anisauri. Entonces todo lo que era protocolo, nosotros siempre estábamos ahí. Yo recuerdo que tenía un poquito, ve que las mujeres siempre como que nos afectamos unas con otras, no sé, es celo de siempre de nosotras las mujeres. Y recuerdo, pues como yo tenía pues un poco de educación, ¿verdad? Había ya egresado del Central, ya estaba iniciando las primeras clases en la universidad, y mis padres pues siempre tuvieron eso de irnos formando, educarnos, y pues igual, aunque fuese ropa sencilla, pero siempre andábamos como presentables. Entonces, cuando tocaba el protocolo, la mesa principal, debido a la presentación, debido a la educación, siempre me daban la mesa principal. O sea, ¿a quién tenía que atender? Al abogado Osvaldo Ramos Soto, a Rafael Leonardo Calleja, siendo presidente de la República, hablando ya en la campaña, ¿verdad? Estaban sus esposas. Entonces yo siempre, casi siempre me daban la mesa principal, casi siempre, no fue el 100%, pero de ahí fui aprendiendo muchas cosas y eso me ayudó a ir saltando otros espacios en política. Ok, le pongo pausa a la política. Pausa, ok. ¿Conoce a Fernando Anduray? ¿Cómo es que Fernando Anduray logra conquistarla a usted? Ah, bueno, es que me siguió con burra, como decimos en el pueblo. Mire, mi esposo estaba pasando, en ese tiempo mi esposo venía de un matrimonio, mi esposo estuvo casado anteriormente que mí, y venía con un proceso, pues, no todavía culminado de un divorcio, pero sí de un proceso de divorcio. Obviamente había, pues, un hombre que está en un proceso de divorcio, anda viendo cómo conquista a alguien. No sigo yo específicamente en ese tiempo, sino que ya había un par de hogares en medio, ¿verdad? El hombre en política, y no solamente el hombre, también la mujer, pero más esto es para el hombre. Pues buscando esos espacios de rehacer su vida por un proceso, yo creo que un poco conflictivo a raíz de la política precisamente. Hay muchos hogares que la política hace que se pierdan, muchos. Esa es una parte negativa de la política. A ver si me profundiza sobre eso, porque casi nunca nadie habla de ese tema. Y me parece a mí que labora usted en el marco de la seriedad que vale la pena poder contárselo al pueblo hondureño. He tenido acá algunas damas que dicen, no, yo no me muevo en la política si no voy con mi esposo a la par. Porque en la política, bueno, se nos pasa a quienes cubrimos política, cómo no ocurrirá a los que están como protagonistas. Sí. Y eso no se dice, casi no se habla, Claro. pero es una realidad intrínseca, ¿verdad? Es una realidad, y yo creo que lo primero es que una esposa debe saber qué es lo que persigue su esposo. Sí. Y deben estar de acuerdo ambos en lo que hacen.
si no comparte los ideales de lo que el esposo o la esposa hace, mínimo debe acuerparla y acompañarla, aunque sea pues únicamente para respaldar, ¿verdad? Si no le gusta lo que hiciera. En el caso de nosotros con Fernando compartimos muchas cosas. Y cuando yo le decía que una de las partes negativas de la política es que no es el gran porcentaje que sucede, pero sí sucede, que hay muchos hogares que se distancian. ¿Por qué? Porque el político deja de darle un poco de tiempo a su esposa, al esposo y a sus hijos y a la familia en general. Yo ahorita en política sé que no les estoy dando el tiempo de calidad a mis hijos y a mi esposo, a mi madre, por supuesto, ¿verdad? Que estoy muy cerca de ellas, mi familia, mis hermanos, que somos una familia bastante unida. Nosotros somos hermanos y madre, mi padre se separó de mi madre, que nos reunimos aunque sea para tomar sopa de frijoles. Nosotros en eso no tenemos ningún problema y gozamos. Yo creo que los momentos más bonitos de mi vida y son los donde más río y más gozo es cuando estoy con mi familia, porque por decirlo así, mis hermanos, voy a usar una palabra, ¿verdad?, que me hace reírme, que son unos payasos, nos reímos de todo, somos muy cómicos y hablamos de todo también. Entonces, en esto que yo le digo, cuando conocí a Fernando, venía con ese proceso, tenía otras señoras en esa interfase también, donde hubieron niños también, en este lapsus. Cuando yo conocí a mi esposo, lo conocí a los 16 años más o menos, pero yo me casé con mi esposo cumpliendo los 23 años, okay. 23 años de edad. Ya mi esposo era diputado en el Congreso Nacional de la República. Y pues desde esa fecha, obviamente mi primera hija hoy tiene a la Fernanda Anduray, estudiante de medicina, va a cumplir 21 años ahorita la mayor. Ok, pero ¿cómo logra usted que un hombre que viene de uno o varios fracasos en el amor, en los matrimonios o en el matrimonio, diga, bueno, es ella con la que en teoría voy a sentar cabeza y que me voy a casar con ella? Mira, yo creo que esa decisión de casarse es bien particular. No es, yo creo mucho en Dios. Y soy una mujer cristiana, si bien es cierto, toda mi niñez, mi infancia, mi adolescencia, una mujer cristiana católica. Hoy soy una mujer cristiana evangélica. Siempre he creído que lo que uno le pide a Dios y sigue ese sueño por el buen camino, lo va a obtener. Entonces siempre en mis oraciones, desde muy cipota, dije, Padre, el hombre que me vayas a dar como esposo, que sea un hombre recto, que sea un hombre con conocimiento, que sea un hombre inteligente. Jamás le pedí a Dios dinero, porque el dinero usted lo puede hacer con su inteligencia. Entonces un hombre que respete, un hombre de su casa. Y mire qué contradicciones de la vida, ¿verdad? Conozco a Fernando y Fernando venía de un proceso ya, podríamos decirle, de un fracaso matrimonial, porque cualquier divorcio en la vida de cualquier persona no es un triunfo, es un fracaso en un hogar. Pero precisamente conociendo en política, entonces yo no es que haya logrado, sino que pues vio mis actitudes, tuve, yo creo, una juventud dentro de política también, que pues miró mi seriedad, miró mi empuje, miró mi esfuerzo. Pero es un mérito, o sea, yo creo que es un mérito. Claro que sí. Porque él, bueno, porque también vamos a hablar de lo práctico, que en política ocurre. Bueno, me gusta esa muchacha, ¿verdad? Y le voy. Y le voy. Y le voy. Y no tengo por qué casarme, no tengo por qué. Es correcto. Es lo normal. Es correcto. Pero sabes, bueno, aquí como estamos hablando del alto grado de madurez, lo saben las chicas que andan en política. Totalmente, totalmente. Y de acuerdo con usted, yo creo Ana. que es un mérito lograr esa. Hay quienes se ofenden que digan, es que la honró. Yo creo que otra palabra puedo tener. La honró, es una honra eso. Mira, Alan, lo primero es que usted debe estar clara en lo que usted quiere. Sí. Y yo vengo de una familia donde todas las mujeres se han casado. Todas las mujeres. Entonces, mi madre se casó, al final y recientemente hubo un divorcio ahí, pero es una trayectoria donde todas las mujeres se casan en la familia. Y también atrayendo, ¿verdad?, esas costumbres, esa cultura que en mi familia me metieron. O sea, la mujer es para casarse. Yo tuve que romper más bien con un esquema de ir a estudiar, de meterme en política, porque a mí me prepararon para ser una mujer, esposa y madre. O sea, de hogar. De hogar, para eso me prepararon. Para eso prepararon a mis hermanas, a mis primas.
pero yo rompí el esquema en esos niveles. Pero aún rompiendo el esquema, no dejé mi tradición, mi cultura, mi deseo de ser una mujer ejemplar de su hogar, casada con sus hijos y tener una familia estable. Entonces, hoy, obviamente, mi esposo pues terminó de culminar su primer proceso de matrimonio. ¿Él todavía estaba casado? Estaba casado cuando yo le conocí, pero no, pero después de eso ya estaba totalmente roto porque habían otros hogares, hay otros niños en medio. ¿Y usted cómo lo asimiló? Por ejemplo, ¿cómo impactó ese tema en su casa? O sea, ¿cómo me refiero a que cómo impactó en el sentido de que usted viene de una formación como la mayoría de las personas, como la mayoría de las muchachas, viene de un hogar con una moralidad bien definida, correcto, ¿verdad? Con principios y todas esas cosas. Y cómo tener que venderle a sus papás estrictos, muy serios, de que usted está interesada en una persona que viene de fracaso matrimonial y que en medio viene con esas referencias. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo vivió? Ay, terrible. Me lo hizo recordar ahorita. Terrible, terrible. Imagínese siendo hija de dos personas campesinas con una cultura bastante arraigada en el campo, religiosa, y pues tirarles una noticia como esta no era de agrado para ellos. Y de hecho pues tuve muchos conflictos en la casa. Mi esposo, yo tengo 46 años, mi esposo ya tiene 60, o sea, son 14 años de diferencia, ni los 14. Entonces me molestaba mucho, ese hombre puede ser tu papá, ese hombre no sé qué, ese hombre, muchas cosas, ese hombre te va a abandonar un año más y te deja botada. Y es un tema aparte que me gustaría que lo abordáramos, vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Ok, la diferencia de edad, pero resumiendo, les impactó duro el tema. Duro, no, al inicio no lo aceptaron, pero después sí fue aceptado. Mi papá tardó un poco más fuerte, mi mamá pues, usted sabe que las madres siempre están más cerca de uno, ¿verdad? Y mi madre sí fue más consciente, pues mi hija, usted lo ha decidido, pues la vamos a apoyar. Ahora mi papá no, mi papá le costó tanto que hasta que nació mi primera hija y ve a mi primera hija, que no se parece mucho o nada a mí, es blanca, es ojos verdes, entonces cuando ve a mi primera hija, entonces impactó ver a la niña. Mi papá es ojos verdes, es trigueño, y lo primero que dijo, sacó mis ojos. Notable, ¿verdad? Notable. Entonces creo que ahí, mi primera hija creo que hizo el trabajo. ¿Y qué tan complicado? Porque ahora es normal, vemos parejas con un margen de edad mayor, ¿verdad? Es muy común entre las muchachas que está con el mayor, pero ahora también es común como la mayor que está con el menor. ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿Le costó? ¿No le fue tan fácil? ¿O pudo adaptarse fácilmente? Fíjese, Alan, que yo nunca vi ni las he visto la diferencia de edades con mi esposo y yo, porque siempre hemos compartido. Son más cosas que nos unían a que estar pensando si había una diferencia de edad o no. ¿No era tema? No, nunca fue tema. Para empezar, mire, una de las cosas que pudo haberme afectado, pero como yo no la acostumbraba, era la forma de la vestimenta para mí, que a la muchacha le gusta usar pues muy corto, muy vistoso. Yo nunca he tenido esos problemas. Desde muy joven mi madre me enseñó a vestirme pues, como una mujer, de que lo que expresara también lo presentara físicamente. Entonces no tuve problemas con eso, que pudo haber sido un tope entre Fernando y yo. Y discutíamos mucho la carrera del derecho, él es abogado también, políticos los dos, coincidimos en muchas cosas. Ya se imagina un pleito entre Fernando y yo, ¿verdad? Los dos abogados y los dos políticos, ¿verdad? Entonces, bueno, y hay temas que nos cuadramos. Si muchos le tienen miedo en los debates porque dicen que son viscerales, pero yo creo que usted le gana. Creo que se deja ganar. Se deja ganar. Cuéntame. ¿Y usted es celosa? Fíjese que creo que en un tiempo de inmadurez de mi vida creo que lo fui. Pero creo que es un celo pues dentro de lo normal que debe tener, nunca salirme de mis casillas. Una mujer que tiene en su casa a su esposo, que tiene un hogar, tiene que cuidarlo y tiene que luchar por él. Y pues en la política siempre yo miraba cipotas incluso, ¿verdad?
enfrente de mi esposo, pues miraba cosas uno raras. Pero yo siempre le decía, mira, con la mayor madurez del mundo, Ajá. ten cuidado, sos un hombre público, no hagas esto. O sea, nunca le hice un cuadro de Una escena de exagerada, de ¿sí? novela. O sea, yo estaba reclamando lo mío, pero con una posición de una mujer con todo, ¿verdad? Ok, y cuénteme una cosa, usted hoy por hoy se siente segura de él. ¿Cuánto le costó? Porque bueno, dicen, no, es que, y hay perfiles, es que este es mujeriego, dicen. Dentro de la política hay perfiles también, Claro que y sí. dentro de todos los ámbitos, a los periodistas, me incluyo, o sea, los señalan y dicen, bueno, es que este es tal, y los etiquetan. Sí. Ok, ¿logró superar él ese tipo de situaciones a su criterio? ¿O usted no se molesta que de repente va pasando una muchacha bonita y hay que verla? pues, Ahora lo porque- mato. No, fíjese que gracias a Dios, o sea, obviamente con el tiempo, con la madurez, ¿verdad? Nosotros hace 10 años estamos sirviéndole a nuestro Señor Jesucristo en familia, no solamente yo, son mis hijos, mi esposo y yo. Sí. Pero mucho antes de eso, Fernando adquirió una formalidad. La mamá de él siempre me hacía reír al inicio a mí, porque siempre le decía, por fin encontraste la horma de tus zapatos, le decía, porque ya estaba pues quietecito, ¿verdad? Y al inicio, ¿verdad? Al inicio de convivencia siempre hubieron algunos desajustes ahí, pero nada que pues una mujer inteligente no pueda lograr cuidando su hogar. ¿Y usted de carácter fuerte? Creo que sí, Alan. O sea, que verla a usted enojada no es poca cosa. Bueno, mire, más bien casi siempre me preguntan que por qué siempre me ando riendo. Dicen que yo soy una mujer que me han dicho que transmite alegría, que transmite pues eso de que lo que uno siente. Yo digo que si yo estoy enojada con alguien, es con el alguien con quien debo estar enojada y presentarle la cara que yo quiero. Los demás no tienen por qué pagar de mis enojos. Así que usted no podría decir si hoy en la mañana yo salí enojada de mi casa o salí contenta. No puede uno definirlo. Ahora, cuénteme una cosa, ¿cómo maneja el hecho de la relación de su esposo con sus demás hijos? Porque usualmente hay un problema y hay un conflicto, o sea, hay quienes no lo entienden y dicen, mira, casi llegan, o le dicen, no los veas, no me gusta, o no tengas comunicación con las mamás de ellos. O, por ejemplo, ¿usted cómo lo ha manejado? Fíjese que yo creo que es una de las características que Fernando vio en mí. Yo agarré a uno de sus hijos, a dos de sus hijos, que no son del primer matrimonio, muy pequeños. Y los andábamos en política, los andábamos en todo. Nosotros nos casamos, estos niños vinieron, sobre todo uno de ellos, vino a vivir en casa mucho tiempo con nosotros. Había otro que estaba muy pequeño, pero no estaba viviendo en casa, por lo pequeño que estaba. Sin embargo, yo me encargaba de este niño, pues obviamente que tuviera su leche, que tuviera su ropa, que estuviera en la escuela. Fueron a la misma escuela que fueron mis hijos. Así que yo logré controlar la situación. Y hoy en día, estos dos muchachos, sobre todo esos que tienen más relación, todos sin excepciones, una linda relación. Están en mi casa, vienen a mi casa, cuando tienen problemas con sus parejas, hay un cuarto de huéspedes en mi casa para albergarles y pues obviamente mientras arreglan sus cosas, ¿verdad? Pero muy linda relación, sin ningún problema. Yo respeto mucho a sus madres, creo que lo que no fue en mi tiempo tampoco puede ser en mi daño, ¿verdad? Y respeto mucho a sus madres, evitamos hablar de esos temas. La relación es con ellos, pero yo sí aprecio mucho, quiero mucho a los hijos de Fernando. De hecho, uno de los hijos de Fernando viven en mi casa y yo soy su abuela y yo me encargo de sus cosas. Están en la misma escuela de mis hijos también. Qué bien. Soy abuela. Excelente. Soy abuela sin ser abuela. Ya ves, qué interesante. Ok, bueno, damos play ahora a la política, retomando. Pero usted en toda esa trayectoria alcanza un cargo en la administración pública de importancia y la recordamos en su gestión en el Patronato Nacional de la Infancia, PANI. El acuerdo fue con el presidente Lobo, entiendo, Correcto. directamente. Así es. Pero hubo una salida ahí polémica, complicada. ¿Qué pasó? Bueno, Alan, muchas cosas pasaron, ¿verdad?
Primero, mire, cómo yo llego ahí, obviamente, pues igual, haciendo un trabajo político, pues demostrando capacidad, como cualquier mujer le toca demostrarla. Y pues yo miraba que el presidente Lobo estaba nombrando gente, ¿verdad? Y a mí no me tocaba, pues yo dije, pues tampoco me tocó en esta, ¿verdad? Ya venía haciendo una labor antes, pero como le dije, soy una mujer de fe. Y yo le dije, padre, si tú me vas a dar un espacio en el gobierno, dámelo. Y pruébame, dame la institución que más problemas tenga, si tú quieres, si quieres probarme. Bueno, no podría ser una más que el PANI. Y me dan el PANI. Llego al PANI con una situación bastante delicada, con problemas donde habían sacado directores a bala, con problemas donde habían directores acusados penalmente, y a retomar un problema de sindicalismo bastante fuerte, bastante agresivo, y aún yo diría, con un poco de años de no experiencia en la administración pública, llegamos a dirigir esa institución. Yo creo que el PANI, el Patronato Nacional de la Infancia, es una institución muy noble, donde yo pude tomar no solamente el deseo de hacer algo, sino cariño a la institución por la nobleza de lo que hacía. Descubro estando ahí que es el Patronato Nacional de la Infancia, el fundador del Hospital San Felipe, el que construyó más del 60% de los centros de salud en Francisco Morazán, y que están las escrituras en el Patronato Nacional de la Infancia, que tuvo un laboratorio que dotaba de medicamentos a los hospitales principales y a los centros de salud, que daba una transferencia para que los niños que estaban en la calle, que eran recogidos a través de esta dirección que hoy es DINAF, en aquel tiempo INFA, se pudieran mantener, que le daba a la asociación pediátrica. Me empapé muy bien de la institución y logramos empezar a trabajar. ¿Qué pasa ahí? Pues como todo, ¿verdad? Siempre hay intereses que quieren dominar la institución, y pues las personas que queremos hacer realmente cosas correctas, y no es que yo sea pues lo más correcto del mundo, ¿verdad? Porque también cometo errores, soy un ser humano, pero el PANI tenía un déficit de 48 millones cuando yo llego. Yo hago un plan de bajar ese déficit mínimo a diciembre del primer año en que yo soy nombrada. Ese déficit tenía que haber bajado. Recibo esa institución con una venta de 16,000 billetes de lotería mayor. Y se estaban produciendo 100,000 billetes de lotería mayor. ¿Qué quiere decir? Que si solo estábamos vendiendo 16,000 billetes, el resto era la seguridad de pérdida a la basura. Y eso abonaba al déficit que tenía la institución. Había que tomar decisiones sobre eso, nosotros las tomamos, fuimos a consejo directivo, fueron aprobadas. La institución iba muy bien, a lo interno de la institución. ¿A dónde estuvo el quiebre? El quiebre anterior. El quiebre cuando usted esté tomando decisiones, el quiebre cuando usted, toma la decisión, no sé si renunció, la sacaron, ¿qué fue lo que pasó? No, yo salí de ahí por una decisión del gobierno. Sí. Primero porque habían muchos intereses, Alan. Yo empiezo a trabajar la institución, empiezo a ver que si por qué hay loterías electrónicas de afuera operando en el país, porque el PANI también no las puede operar. Yo empiezo a ver qué empresas son las que están operando, cómo están, si están legalmente, si están ilegalmente. ¿Qué descubrió ahí? Por ejemplo, sobre la loto en particular. Bueno, descubrimos sobre la loto que legalmente en el PANI no había sido en ese momento no habían seguido el procedimiento de legalizarla, porque el primer procedimiento era administrativo y tenía que legalizarlo mediante consejo directivo, luego para irse al Congreso, y no sucedió así. Hasta después de que usted hizo, de que se generó el revuelo a causa de su señalamiento. Más o menos salió por causa de los señalamientos. Se fueron para el Congreso, entonces ahí sí lo recuerdo. Pero ya porque les finalizó el contrato que tenían para ese periodo. Ya el nuevo que se fue al Congreso fue un nuevo contrato y con una nueva cooperación. O sea que hubo un interino en el que no tenían contrato y seguían operando. Correcto, así es. Qué lindo este país, ¿verdad? Bueno. ¿Y por qué no nos dan una lotería a usted y a mí para que la administremos? Usted con su experiencia y aquí la promociono, y tenemos a Mario todavía que la cante. Fíjese que había una oferta muy bonita, Alan. Mire que iba hasta hoy, después de que salí del PANI, hasta hoy hablo de estos problemas, de estas experiencias. Fíjese que hubo una organización extranjera que le ofrecía al PANI una plataforma que durante los primeros 5 años, mientras funcionaba la plataforma, iba a ser gratuita para el PANI, para que también tuviéramos lotería electrónica. Esta lotería electrónica se podía poner en cualquier pulpería de cualquier
barrio. ¿Como la Loto? Como la Loto. Igualito. Y todavía no estaban así implementados ellos, ¿verdad? Ajá. Esta empresa. Ya. No estaban. Ellos Estaban sino solo que con estaban- el premio mayor. Correcto, correcto. Entonces, creo que era un nicho nuevo y que pudo haber desarrollado esta institución y obviamente le hubiera generado muchas ganancias al gobierno. Pero entonces cuando yo empiezo a platicar con esta gente, con esta plataforma, con esta gente que notaba la plataforma de lotería electrónica, era una colombiana, los 5 primeros años eran de gracia, después de los 5 años se iba a pagar una cantidad mínima, que el patronato en los 5 años la tenía súper ya hecha, ¿verdad? Y con una bonanza, con una utilidad bastante fuerte. ¿Qué pasó en ese momento? Lo primero, obviamente van buscando excusas para ver por qué no lograban encontrar que en el periodo que yo estaba, había alguna debilidad de haber dejado de hacer algo. Porque cuando yo llegué a la institución, no había ni para pagar planillas. Esa era la realidad de la institución. No había ni para pagar planillas. Yo tuve que ver cómo buscar hacer la plata correr, ajustar de un lado y de otro para pagar el primer mes de sueldo, porque también es injusto que un empleado esté trabajando y que no esté recibiendo su salario, aunque había muchos problemas que prácticamente se los había ganado la misma institución. Entonces, estos problemas fueron fuertes. Entonces, en ese tiempo también, mi esposo pues ya estaba pensando, ¿verdad? Ve pues que en algunas cosas dentro de no le gustaban y había decidido buscar una candidatura. Entonces así clarito me lo dijeron y yo se lo digo aquí con mi cara muy levantada. Lo que ella quiere hacer, dijeron, lo que ella quiere hacer es buscar a ver cómo levanta el pan y para pasarle la plata al esposo. O sea, como que si fuera una cosa tan fácil. O sea, drenar el PAN y para financiar la campaña. Sí, sí, imagínese usted. Mi esposo, yo salí del PAN y mi esposo tuvo una campaña. Eso no es cierto, una campaña que yo soy candidata a diputada ahorita y sin recursos, yo estoy haciendo una campaña. No solamente con dinero se puede hacer una campaña, claro que lo necesitamos, pero hoy en día las cosas también el votante va viendo la capacidad del líder que tiene enfrente también, no solamente es dinero. Entonces ahí, pero sucedieron esas cosas internas de pleito en el PAN y algunos dimes que diretes con la esposa del presidente también, que tenía algunas injerencias, la familia de la esposa del presidente, que tenía algunas injerencias ¿Y también. usted se ayer. quedó mal con ella? Pues Hoy por hoy, ¿cuál es su relación con doña Rosa? Pues ninguna, ni bien ni mal, no la he vuelto a ver. No ¿Es la- enemiga suya? Yo ¿En diría política? que no, yo diría que no, porque, como le digo, no la he vuelto a ver, la vi una sola vez en el Comité Central, cuando inició el Comité Central recién pasado, hace 4 años, y nunca no nos saludamos, buenos días, ¿cómo está? Eso es todo. ¿Tuvo usted algún cruce de palabras con ella? Nunca. ¿O alguna guerra de poder con ella? Nunca, o sea, solo las situaciones eran las órdenes que se daban y que yo no iba a cumplirlas, Y por eso usted sale del gobierno. definitivamente. ¿Usted la responsabiliza a ella de la decisión? No, porque ella no era la presidenta de la República, el presidente de la República era otro, pero incluso pues el presidente dio algunas órdenes, porque el PANI se maneja con un consejo directivo, ¿no? Con una independencia, con una ley independiente, y pues pero obviamente las órdenes del presidente pues pesaron bastante, por influencia supongo de la esposa de él. Ok. ¿Y ese episodio no cree que le repercuta hoy por hoy en su aspiración política? No, para nada, yo creo ¿Dentro que... del nacionalismo me refiero? No, yo pensaría más bien, al inicio yo más bien no entendía, porque sí tenía un buen deseo de hacer las cosas correctamente, habíamos demostrado capacidad para hacer las cosas, habíamos salido ahí, y porque a eso también, Alan, le vamos a abonar un poco, que Fernando pues no estuvo muy de acuerdo con algunas cosas que hacía el presidente Lobo, y pues a través de estos potentes canales también se los exteriorizaba. Y eso pues influyó bastante también en mi salida del Patronato Nacional de la Infancia. Es que no lo calculaban ustedes como pareja, decir, mira, Fernando, ¿cómo le vas a tirar al presidente si es mi jefe? ¿Hubo conflicto o no hubo conflicto? No, para nada. Nosotros somos personas que nos debemos a lo que hacemos y no nos debemos a otras O personas. sea, que usted llegaba directora del PAN y no por Fernando. No, para nada. Un Para mérito nada. suyo, era una- Un mérito completo de una trayectoria política. Yo en ese momento dirigía lo que era la Comisión de la Mujer para el departamento de Francisco Morazán en la campaña de don Pepe Lobo Sosa, y pues eso también nos hizo ganar méritos, y creo que pues una mujer profesional universitaria. Yo al inicio me presentaron, soy productora de café, y yo creo que pues lo poco que yo he tenido lo he sabido manejar muy bien.
no somos ni nos acercamos a las personas de tener dinero. Somos personas, con mi esposo, luchadoras. Tenemos responsabilidades con nuestros hijos, no ambicionamos a ser ricos, ya somos gente adulta, creemos que pues cuando las cosas se hacen correctas, el país gana y creemos sumamente en eso. Ok, para cerrar, estamos hablando de tener pocos minutos para cerrar el programa. Otro episodio de conflictos, porque mire que la vida es interesante, ha sido intensa, la de ustedes como familia. El golpe de Estado de 2009, la posición de Fernando Anduray, frontal, que hoy por hoy nos damos cuenta que quizás tenía un alto porcentaje de razón lo que señalaba Fernando sobre el gobierno de Mel. Y eso tengo que admitirlo acá paladinamente porque vemos que el tiempo, Abby, es como el mejor referente para saber cómo hemos actuado. Así es. Entonces, en aquel tiempo el pueblo tenía una causa. Yo digo el pueblo porque era la mayoría del pueblo que tenía un sentimiento por Mel. Correcto. ¿Verdad? Y se sentía mal porque era la primera vez que sacaban de esa manera a un presidente. Pero al final, cuando pasa el tiempo, nos damos cuenta que eran delincuentes, que sacaban millones para esto, porque era información oculta. No la manejábamos, hoy la manejamos. Pero bueno, ¿cómo fue ese episodio para ustedes como familia? Bueno, mire, con una participación bastante fuerte, sobre todo para Fernando. Yo apoyé bastante en la parte que yo creía lo que había pasado, pues era correcto. Cuando yo estudiaba Derecho, y eso es haciendo un poquito de referencia así rapidita, nos explicaban en criminología, Derecho Penal también, que para salvar el bien mayor había que exponer el bien menor. Y nos ponían un ejemplo que nunca voy a olvidar, que nos puso el abogado, que en paz descanse, Palacios Moya, un criminólogo muy bueno en el país, y nos dijo, el ejemplo, si un barco se está hundiendo y tiene 100 personas, y si ese barco, para salvar la mayor parte de vidas, hay que lanzar 10, hay que ahogar esas 10 personas, aun cuando es un delito ahogar personas, pero hay que salvar 90. Entonces, para mí, solo eso hice esa relación cuando sucedió lo del 2009, que Honduras iba a tener un sacrificio por lo que se estaba haciendo, pero debía hacerse porque había que salvar a la población. Y de la forma en que ocurrió, algunos le llaman golpe de Estado, para mí lo sigo manteniendo, es una sucesión constitucional, no un golpe de Estado, porque no sufrió las características de lo que sucede un golpe de Estado, como habían hecho otras ocasiones. Yo empecé a investigar qué es lo que era un golpe de Estado y nunca pegó con lo que realmente había sucedido en el 2009. Entonces luego la participación nuestra fue fuerte, pues el pueblo salió masivamente sin que nadie lo coordinara. Yo recuerdo que mis vecinos salían de mi colonia y coincidíamos en la calle caminando. ¿Vamos a la marcha? Sí, vamos a la marcha, y todos íbamos de camiseta blanca. Ajá. O sea, con una naturalidad. A mí nunca me llevaron nadie ni nada, ni me coordinó. Obligada, no, fuimos y Y lo hicimos. tampoco puedo desconocer que salía también otro gran sector de la población a favor de Zelaya. No, es que hubo tiempo, fue masivo hubo un conflicto, ¿verdad? De los dos lados hubieron manifestaciones públicas, pero el pueblo yo creo que fue mayor, ¿verdad? Fue mucho mayor al deseo, a las aspiraciones que tenían o que respaldaban a Zelaya. Pero en ese tiempo mi esposo fue bastante participativo, ¿verdad? En lo que fue en esta comisión que hubo, ¿cómo le llamaban los blanquitos despectivamente, que les llamó un expresidente nuestro, las camisetas blancas, como le llamaron otros, la sociedad civil, le llamó otro? Lo cierto es que yo creo que el pueblo hondureño por primera vez se unió por el bien de Honduras. Ojalá que lo pudiéramos hacer siempre, siempre, siempre por el bienestar de Honduras, unirnos todos. Ahí salieron profesionales, ahí salieron amas de casa, ahí salieron niños, ahí salieron motociclistas, ahí salieron campesinos, ahí salió el pueblo realmente a protestar por su país. Nos trajo muchas consecuencias, muchas condenas, ¿verdad?, que costó reinsertar a Honduras en los organismos internacionales. Yo recuerdo que mi casa vivía un poco llena de visitas de periodistas extranjeros, periodistas nacionales, siempre haciéndole entrevistas a mi esposo por lo que había sucedido, ¿verdad? Pero desde el punto de vista legal siempre tuvo una participación correcta, y hoy como tal, usted como lo dice, ¿verdad? Usted dice, Fernando tuvo un poco de razón. Yo digo, Fernando tuvo toda la razón. Interesante. Bueno, en el análisis uno ve
que era algunas cosas sí, otras no. Pero ya desde el punto de vista periodístico. Claro. Qué gusto platicar con usted. Encantada, Alan, un placer, un honor, yo encantada de estar aquí, pues, y que conozcan un poco más de nosotros, ¿verdad? No hablamos del café, ¿verdad? Que yo soy productora de café, No se preocupe. presidenta de una junta rural, lo más chiquito de las organizaciones cafetaleras. No se preocupe, que ese es un tema interesante además, ya que hay que ir generando también otros liderazgos. Así es. Está monopolizado el café acá en Honduras, son unas asociaciones, unas cooperativas que están mal, ¿verdad? Porque hay que cambiar liderazgo, Claro no pueden que ser sí. los mismos. Es correcto, y que hay nuevas generaciones de productores, ¿verdad? Que hay que darles también la oportunidad. Ya vamos a hablar de eso. Tendremos tiempo. Qué Ok, gusto tenerlo a ok. usted. Encantada. Buen Don día. Frank. Muy bien, alta representativa de la mujer emprendedora y de férreas convicciones, la abogada Abeli de Anduraye, a quien agradecemos su presencia infinitamente, abogada, muchísimas gracias. Cholusat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias. Esto es Cholusat Sur. Las imágenes más impactantes y sin censura, todas pasan aquí. ¡Maldito país en el que vivo! Somos una ventana a la realidad nacional. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias con Esdras Amado López.